El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor: llegó al Líbano un águila enorme de grandes alas, tupido plumaje, vivos colores, se posó sobre la copa de un cedro y la arrancó el retoño más alto, lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y la plantó en terreno. ¿En qué terreno? Fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó, se hizo una vid. ¿Cómo se hizo? ¿Una vid qué? No está marchita, no está chilada, dice que se volvió como frondosa, de poca altura, sí. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas y abundante plumaje. Y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar lo que Dios quiere de nosotros, que demos buenos frutos y convertirse en una. Dios quiere que tú y yo seamos una hermosa o una fea, una fracasada o una triunfadora. Dios dice que en Cristo somos más que. Y dice aquí, nos compara con una vid, dice, para que sea una hermosa vid. Sigamos. Adviértele que así dice el Señor: prosperará esa vid. El águila no la arrancará de raíz, no le quitará su fruto, y así la vid se marchitará. Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. Cuando Dios quiere arrancar a alguien, ¿necesita mucha gente? ¿Necesita muchos problemas Dios? No. Cuando Dios quiere acabar con una vid, Dios lo puede hacer con un chasqueo de dedos. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando se azote? Claro que sí se marchitará en el lugar donde había. ¿Por qué, si Dios quería que fuera hermosa, por qué dice que se marchitará? Dios la plantó para darle aguas, para que ella floreciera y para que diera frutos. Y entonces, ¿por qué termina ella marchita? Dios nos dio esta palabra para el año 2019 y creo que tú y yo debemos prestarle mucha atención a esta palabra, porque Dios, cuando habla, no juega con nosotros. Dios es demasiado serio. Entonces debemos abrir nuestro corazón y estar atenta a nuestra mente sobre quién soy yo, quién eres tú en esta parábola. Porque de acuerdo a quién seas tú y la relación que tengas con Dios, aquí en la Biblia está escrito tu desenlace y el mío. Si hacemos caso a la palabra, nos irá bien. Jesús dijo: es como el hombre que construye una casa sobre ¿qué terreno? Sobre la roca. El que obedece las palabras de Dios es como el que construye una casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Que aunque vengan los vientos y la golpeen los ríos, esa casa no se cae. Sí sufrimos, claro. Si hay pruebas, sí, pero no se nos va a caer. En cambio, el que no oye la palabra de Dios es como un hombre que construye sobre ¿qué? La arena. Y cuando le vengan las pruebas, a esa persona sí lo desbaratan las pruebas. No va a ser feliz, fracasará en la vida, se frustrará en esta tierra y después de morir no verá el paraíso, será condenado. Eso fue lo que el Señor, no un pastor, no una religión, lo que el Señor enseñó. Así que debemos estar con el corazón bien atento a quiénes somos nosotros en esta enseñanza de Ezequiel 17, la palabra para este año. He titulado la enseñanza de hoy: Jesús y el elefante de Buda. Voy a hablar un poquito sobre el budismo, a recordar un poco sobre el budismo. Yo no leía del budismo hacía años. Antes de ser cristiano es que me había interesado por algunas religiones orientales.
Y ahora les explico por qué Jesús y el elefante de Buda, por qué el título de la enseñanza y qué tiene que ver con Ezequiel 17. Primero les recuerdo que el budismo data del siglo VI antes de Cristo. Antes de nacer Jesucristo, casi 600 años antes, vivió un príncipe en la India. Siddhartha Gautama se llamó él. A la edad más o menos de sus 45 años dice que no era feliz, nunca había visto la pobreza. Sus padres se descorazonaron cuando él se quitó sus ropas reales. Nunca había visto algo feo en su vida. Todo, siempre había vivido en un palacio como en una caja de cristal. Sus padres lloraron al verle quitarse sus joyas y sus riquezas. Estaba casado, tenía un hijo y lo dejó todo. Anduvo divagando en un ascetismo, una privación de todo bien y placer durante unos 3 años por la India. Finalmente, en una ciudad llamada Bihar, se sentó a meditar. Dice la leyenda que estuvo 3 días y 3 noches y que finalmente murió a su propio yo. Eso es lo que él contaba, que tuvo esa experiencia, que él murió a todo deseo, a sí mismo, que ya no pensaba en nada, algo a lo que le llaman el nirvana. Estuvo bajo un árbol, que el árbol, ese es el árbol, en la India le llaman el árbol Bodhi, traducido a nuestro lenguaje es luz. Le llaman el árbol de la luz, el árbol iluminado. Y de ahí que él cambió su nombre. Ya no se hizo llamar Siddhartha Gautama, sino que se hizo llamar por el árbol Bodhi, se hizo llamar Buda. El árbol significa luz y Buda significa iluminado. El templo más recordado, representativo del budismo, podemos verlo en la ciudad de Bihar, donde Buda estuvo meditando. Ese es el templo más representativo. Lo construyeron, es uno de los más antiguos que tiene el mundo. Es considerado patrimonio de la humanidad arquitectónico. Muy bien, después de hacer este resumen, quiero hacer una pequeña confrontación entre el budismo y el cristianismo. Tiene hondas diferencias. Primero, Buda nunca dijo que era Dios. Jesucristo sí afirmó que Él era Dios, que podía perdonar pecados, que podía darle la vida a los muertos. Buda no. Jesucristo, desde que inició su ministerio y aún antes, se manifestaron los milagros, como el de darle la vista a alguien que nació ciego, posiblemente sin ojos. Escupió barro, como el relato del Génesis, y le dio la vista a alguien ciego de nacimiento. Buda no hizo ningún milagro. Jesucristo nuestro Señor dijo que destruyeran su cuerpo y al tercer día se levantaría. Y Jesús resucitó, y la gente, los testigos oculares, el cristianismo se basa en testigos oculares, gente que lo vio, comió con él y se hicieron matar por esta verdad. Buda jamás resucitó. Las diferencias son grandísimas, pero hoy quiero centrarme en una fundamental, y es que el budismo anula el conocimiento. El budismo se centra en que tú ya no pienses, ya no desees nada, ya no pienses más en nada. Desprenderte del cuerpo, desprenderte del mundo. Por eso tú encontrarás, tú observarás y dices: ¿qué aporte le ha hecho el budismo al mundo? Ninguno. ¿El budismo ha mejorado la sociedad en alguna forma? No, porque va contra la razón. A diferencia nuestra, el cristianismo, dice Juan 8, 31, 32. El cristianismo sí nos impulsa a estudiar, a conocer, a estrenar la mente y usarla, porque ¿quién nos la regaló? ¿Quién nos dio la razón? El budismo anula la razón, pero el cristianismo sí la estimula. Juan 14, 6. Jesús afirmó que Él era la verdad, que la verdad no está en los libros, la verdad no está en religiones o filosofías. ¿Quién es la verdad? Solo podemos llegar a Dios a través de ¿quién? De Jesús. El impulso que Jesús nos da a cada cristiano, que el bien que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Por eso en el cristianismo, si tú verás científicos, artistas, ¿qué aporte le ha hecho el budismo a la música? Pero en cambio en el cristianismo, el primero que sacó los pentagramas y tocó el piano con 5 dedos fue el hijo de unos pastores, Johann Sebastian Bach. Tú ves los aportes en la pintura de los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado de Jesús a conocer y nos trae libertad. Pero con ese conocimiento, ¿qué hacemos? Cosas mayores que el bien que Él hizo en el mundo. Algunos aquí, quizás la mayoría, me digan: yo no tengo que ver con el budismo. De pronto eso no es tan cierto.
Y es lo que vamos a descubrir hoy. Tal vez algunos aquí no han leído sobre Siddhartha Gautama como yo he leído. Quizás algunos aquí no conocen nada acerca de esa cultura hindú, bueno, y la China, porque se extendió el budismo hacia la China muchísimo. Tal vez algunos dicen, no, yo no tengo que ver. Te voy a demostrar que algunos sí, sin saber del budismo, pero se comportan como si lo fueran. ¿Por qué? Vamos a hablar del elefante. En el budismo recicló un relato que viene de la cultura india. El budismo Buda la tomó para explicar ciertos conceptos. A eso es lo que se le llama, a lo que le llamo hoy el elefante de Buda. Dice este relato que había una aldea de ciegos. Vivían solo ciegos en esa aldea. Y entonces llegó un elefante, un gran elefante. Ellos eran ciegos y tenían este enigma, descubrir quién era ese ser. Como eran ciegos, solamente podían valerse por los demás sentidos. Empezaron a palpar. El primero palpó la pata del elefante y dijo, este ser es como una columna. El segundo ciego que estaba palpando dijo, este ser es como un abanico. Palpó la oreja y la oreja empezó a moverse. Entonces lo ventiló, lo abanicó y él dijo, es como un abanico. Y cada uno estaba defendiendo y peleando por su posición. No podían ver la totalidad, solamente la porción que ellos tenían. Entonces estaban aferrados, es una columna y el otro es un abanico. Y ahí cada uno estaba radicalizándose en su postura. ¿Habrá personas aquí entre nosotros así, radicalizados siendo ciegos? Radicalizados en su postura, que Dios se vive así, que el cristianismo es así. Es más, algunos aseguran, estoy bien con Dios, pero de pronto albergan algo de ceguera en ellos. No aman la Biblia, no viven bajo la consigna de la iglesia primitiva, en latín, lex orandi, lex credenti. ¿Qué significa en español? Ley de la oración es ley de la fe, de nuestra fe. Hay gente que no hace devocional cuando se levanta y se imaginan que están bien con Dios y que les va a ir bien, quizás porque tienen un trabajo, porque sus necesidades básicas están satisfechas, tienen dinero. Pero Pablo Escobar estaba bien, Benito Mussolini estaba bien, porque tenían poder, dinero y hacían lo que se les venía en gana. ¿Es esa tu señal? Estás como el ciego con la columna. Es una columna, es una columna. Estás ciego. ¿Crees que eso es estar bien con Dios? Ve a tu Biblia, Ezequiel 17:12. Dice, pregúntale a este pueblo rebelde. ¿Cómo le está diciendo Dios a su pueblo? Ya no suena tan chévere, ¿cierto? Tan agradable. No eran tan amantes, tan buenos creyentes. Dice, este pueblo rebelde, si tiene idea de lo que significa todo esto, o están palpando como ciegos, es una columna, es un abanico. Dile a este pueblo si entiende lo que yo le estoy diciendo. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Ahora en el versículo 15 dice, sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros ¿a dónde? A Egipto, para conseguir ¿qué? Caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito? ¿Y podrá escapar el que se atreve a hacer esto? ¿Acaso podrá ¿qué? Violar el tratado y salir con vida? Hay unas palabras que sobresalen aquí muy interesantes. Y son la palabra violar el tratado y la palabra Babilonia y la palabra Egipto. Estas palabras sobresalen en estos versículos para darnos un primer principio de cómo nos acercamos a Dios y cómo estar bien con Dios en este año. Cómo ser una vid frondosa en lugar de marchitarnos y secarnos. Nos acercamos al primer principio. ¿Cuál es? Dios me llama a un ¿qué? Sí, está hablando de tratado. Y Dios se enojó porque violó el tratado, violó el compromiso, violó el pacto.
Parece que Dios es un Dios de pactos y yo no tengo que estar palpando quién es Dios. Leamos un poquito más allá de Ezequiel 17 en el verso 18. Del 18 al 20 dice: el príncipe de Judá quebrantó el ¿qué? Otra vez juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo esto, a pesar de su quebrantó un compromiso, entonces no escapará. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al ¿qué? Juramento y violado el ¿qué? Tratado. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. Los llevaré a Babilonia y allí los someteré a juicio por haberme sido infiel. Primero, juramento, tratado, compromiso. En este año 2019, no andes más como un budista, no andes más como un ciego, porque ya Dios nos dejó su palabra. La gente que venga a tocar la puerta de tu casa, a hablarte de un cristianismo diferente, a arrancarte de la iglesia donde Dios mismo te plantó, o es que Dios estaba dormido cuando llegaste aquí a esta iglesia. ¿No fue Él mismo el que guió tus pasos? Y el primer principio es este: si tú no tienes compromiso con Dios, tú no estás agradando a Dios. Puedes ser un religioso que asiste a ver acá, un religioso que asiste a la iglesia católica o a cualquier congregación cristiana, pero no tienes a Dios y no tienes compromiso con la devocional, con la Biblia, con un discipulado. Si tú no asistes a un discipulado, si tú no sirves a Dios de alguna manera, si tú no tienes compromiso, estás lejos de Dios. Jesucristo sí fue bien claro. No es como Buda, confuso, que anula el conocimiento. Lo voy a demostrar con los evangelios, que Jesús sí nos dejó claro que para estar bien con Dios, tener su favor, Marcos 8 desde el 35 al 38. El que quiera por sus propias fuerzas salvar su vida, ¿la qué? Yo voy a esforzarme por ser bueno, te vas a perder. Pero el que en cambio diga: soy pecador y simplemente voy a ser un siervo de Dios y me voy a entregar a Cristo, se entregue su vida por la causa del Señor, dice: ese será salvo. Entrégate a Cristo. Marcos, Jesús nos dijo a través de Marcos que quiere un compromiso. Y si tú te avergüenzas de ser cristiano y no predicas de Él, dice: yo también me avergüenzo de ti. Eso se llama compromiso. Pierde tu vida para ser cristiano, wow, y entonces la encontrarás, wow. Jesús fue claro: quiero encontrar a Dios, me comprometo con Él. No, yo voy a tener mi fe pero guardada y sigo compromisos con el mundo, licor, vicios, mentira, inmoralidad sexual. No estás bien con Dios. Ahora leámoslo desde la perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 9, verso 23 y 24. ¿Lleve su qué? ¡Wow! ¿Lleve su qué? La cruz fue el llamado de Dios para Cristo. ¿Y tú estás siguiendo tu llamado? ¿Tu destino? Lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra, si se ha sufrido y sacrificado, ¿lo estás haciendo? ¿O haces lo que se te viene en gana solamente? Lo que te nace hacer solamente, lo que te da comodidad, placeres, eso sí lo hago. Pero sigues el llamado de Dios. Leámoslo ahora desde la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24 al 26. Ahora nos compara a un grano de trigo que tiene que caer en la tierra y ¿qué? Morirse. Ya no mi voluntad, ya no mis deseos, sino lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque sus planes son mejores que los míos. El cristianismo es compromiso, querido. Otra vez está diciendo lo mismo, pero le añade un concepto y dice: servicio. Quien quiera seguirme, ser un cristiano, debe servirme. Y donde yo esté estará mi cristianismo. Jesús lo dejó claro. ¿Quieres estar cerca de Dios? Comprométete con Él. Compromiso. Finalmente vamos a leer, ahora lo dice con mucha claridad Mateo 26 del 26 al 28. Finalmente el Señor dice: cristianismo es esto: yo pago un precio, Jesús lo pagó, que nosotros merecíamos pagar, la deuda que teníamos con Dios.
Nosotros merecíamos ir al infierno, tener maldiciones, pero Jesús dice, yo pago esa deuda, voy a la cruz por ustedes, pero mi sangre es esto, léanlo, esto es mi sangre del pacto. ¿Por qué no usó el término, esta es mi sangre de salvación, del remedio, de la cura? ¿Por qué usa este término? Él lo dejó bien claro. Si yo quiero relación con Dios, yo tengo que tener un compromiso con Él. Es serio, pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Es cuando tú quieras, como tú desees? No, hay unas normas, hay unos acuerdos y los dos las respetamos. Eso es un pacto. Ya basta de correr de aquí para allá, ya basta de deambular. Comprométete con Dios, echa raíces en la iglesia, da tus pasos para servirle, porque Él nos lo dejó claro, que si le servimos, Él nos honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Será una vid que florece. Así que si quieres encontrar a Dios, ser una vid que no se marchita, si quieres ver los milagros del Señor en el 2019 y por el resto de tu vida, no más un cristianismo al estilo religioso católico. Con respeto digo esto, no más eso. Tú necesitas conocer la Biblia, tú necesitas entrar en la oración y tú necesitas volverte un siervo suyo. De esta manera florecerás, serás un siervo de Dios. Volvamos a Ezequiel, lo que el Señor nos dice en el capítulo 17, versículo 3, dice: adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro. Saltemos al versículo 7. Dice: pero había otra águila grande, de gigantescas alas y de abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya. Codicia es eso, descontento es eso, incredulidad es eso. El principio aquí que Dios nos ratifica al leer en mi compromiso con Dios hay primero, Dios quiere que me comprometa, pero segundo, Dios me da un águila en esta tierra. Para ellos era vivir en Babilonia, allí establecerse en Babilonia, pero ellos dijeron no, como que mejor Egipto, porque quiero más caballos, más riquezas, más no sé qué le vieron a Egipto, pero estaban inconformes. Cuando una persona está inconforme y no le cree a Dios, entonces ve defectos en su esposa y está a punto de adulterar. O la esposa le ve defectos a su esposo y está a punto de caer en brazos de otro hombre. Los jóvenes quieren irse de su casa y reniegan de sus padres, no son agradecidos. Y las ovejas en su iglesia empiezan a ser murmuradoras, malas ovejas, y quieren irse. No conscientes, no rindiéndose a la oración y diciendo: es que el Señor me puso aquí. El Señor me puso en este país, el Señor me dio esta familia, el Señor me puso en esta iglesia, y si soy fiel al Señor, el Señor me levantará. Ese es el pensamiento de un cristiano que ha leído la Biblia y que conoce a su Señor. Si no robas, no mientes, no engañas, si procuras el bien ahí, así los demás no lo hagan. Pero si tú eres la diferencia y si tú eres luz, el Señor te va a recompensar este año. Si somos fieles, comprometidos al águila que Él nos dio, no estar mirando la del otro, la otra iglesia, cómo viven allá, qué hacen los demás. Basta ya de esa envidia, malicia, codicia, basta ya de eso. Hoy es día de que lo dejes aquí. Viniste a una iglesia, estás en la presencia de Dios y necesitas dar este paso. Yo les dije que eran 5 los ciegos que se acercaron a ver. El siguiente, ya dijimos que uno palpó la oreja y que dijo que era ¿qué? Un abanico. Otro palpó la pata y dijo que era. Muy bien. Otro de los ciegos se fue por el dorso del elefante, palpó su cuerpo. ¿Qué creen que dijo? Este ser es como un muro.
El cuarto ya se puso bravo y dijo: de ninguna manera, ninguno de los tres tiene la razón. Este ser es como una cuerda. Ya habían 4 posiciones de los ciegos: columna, abanico, pared y cuerda o soga. 4 posiciones diferentes, y ya el último estaba bien bravo. Vamos a leer por el contrario las palabras de Jesucristo. Empecemos, Mateo 25, 23. Siervo bueno, es una característica de comportamiento y de moralidad. Siervo bueno no es servir siendo uno corrupto, siendo uno, no, yo sirvo en la iglesia, pero tiene que ser moralmente, conductualmente una persona correcta. Siervo bueno, ¿y qué más le dice? Oh, fidelidad, compromiso. En lo poco has sido fiel, te pondré en lo mucho. ¿Por haber sido qué? ¿Tú eres fiel a tu águila? ¿Tu llamado, tu iglesia, tu familia? ¿Tú eres fiel a lo que Dios te dijo que hagas? Siguiente, Lucas 16, 10 al 13. Ahora introdujo este otro concepto: las riquezas, el dinero. Y el Señor está hablándonos otra vez. ¿Qué tal el compromiso con Dios? Dice: tú crees que vas a tener mi bendición, pero no eres capaz de servirme con las riquezas. Jesús nos lo dejó claro. Queremos su favor, su gracia, queremos servir de Dios. Fiel al compromiso con el águila, fiel a los encargos que Él nos dio. En la área económica, en el área de la familia, en el área de la iglesia, en cada área de nuestra vida debemos ser gente fiel, leal, comprometida. Lucas 19, 17. Dios a uno le asigna, mira, ya está hablando desde un punto de vista como gubernamental. Algunos el Señor los llama a la política o a ser empresarios, comerciantes. Dios le dio a este siervo, mira, le puso al frente de ciudades y le dijo: tú fuiste fiel a ese compromiso, aquí tienes 10 ciudades más. Y más adelante lee el verso 25 y 26. El que ha sido fiel, el Señor le dará. Pero el cambio en que no hizo nada y descuidó el encargo, el Señor dice: quítenle lo que yo le había dado. No lo cuidó, no lo hizo prosperar, quítenselo. Pero el que es fiel y cuida el encargo, su águila, su familia, el Señor, su ministerio, el Señor dice: yo le daré 10 veces más. Ahora estamos viendo que a veces nos parecemos a un hombre. Mira lo que dice ahí: no al qué. Así como en el cristianismo hay gente que busca confundir, también en el cristianismo hay personas que vámonos para tal lado. Es que a ti te falta la liberación del 14º demonio. Es que a ti te faltan los 3 pasos de yo no sé qué misticismo. Los caza bendiciones, querido. No conocen la Biblia, como ciegos palpando, y antes bravos, ¿no? Bravos, pero realmente ellos están tras de la cola. Ellos están en la cola, como ese ciego budista, palpando la cola. No conocen la sustancia de la palabra de Dios, no tienen compromiso, pican aquí, pican allá y suponen: yo estoy ganando mucho. No está ganando mucho, está perdiendo. Porque cuando no has sido fiel a ninguna iglesia, no has sido fiel a ningún ministerio, no has dado fruto ni en tu familia le haces conexión a tus hijos, tu familia, no les predicas, no restauras a tu familia. Cuando tú no haces ese trabajo, querido, pensar que estás bien con Dios porque fui a este seminario o porque tal invitado internacional me puso la mano aquí, es que yo pasé al frente y me puso la mano aquí. Eso es brujería, querido, estar detrás de que me toque alguien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, querido? Dios nos lo puso bien claro. Si tú eres fiel en tu ciudad, en tu encargo, en tu águila, yo te voy a poner sobre 10 más. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? No más cazabendiciones y no más confundidos. No más. Créele a la palabra. Créele a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Ve tras de Él. Voy a terminar el día de hoy esta enseñanza de Jesús y el elefante de Buda. La voy a terminar ahí donde empezamos.
Ezequiel capítulo 17, verso 4. Dice, y arrancó el retoño más alto y lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. El primer término que está aquí es arrancar, y eso significa sufrir. Cuando Dios te toma y hace esa acción, entonces, cuando una planta la toman y la arrancan de su lugar, lo que está corriendo riesgo de que le suceda es que se seque, ¿cierto? Porque la arrancaron. Entonces eso lo dicen los expertos, las plantas se trauman, se estresan. Cuando la cambias de sitio, la cambias de tierra o eso, se estresa la planta. Y de pronto se le caen las hojas, de pronto se marchita. Es un punto muy delicado. Aquí dice que fue arrancada la vid. Dios no es indiferente a tu sufrimiento ni al mío. Dios sabe cuando tú y yo estamos sufriendo, y es más, a veces Él lo permite. Y tú sufres y lloras y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios no me ayudó? Espérate que el verso 6 tiene una respuesta interesante. El versículo 6 dice, la semilla germinó y se hizo una vid frondosa, de poca altura, pero volvió sus ramas hacia el águila, hundió sus raíces bajo sí misma y se convirtió en una vid con retoños y exuberante. Ahí tenemos esos tres términos que para nosotros se contradicen: arrancó y frondosa y exuberante. El primer término pareciera que fuese fracaso, sufrimiento y dolor, y los otros dos parece que es gozo y victoria y alegría. Primero arrancar versus frondosa y exuberante. El último hombre del elefante de Buda. El primero dijimos que con la pata aseguró que ese ser era una columna. El segundo con la oreja dijo que ese ser era. El tercero con el dorso dijo que era una pared o un muro. Y el cuarto dijo, furioso, que era una soga, una cuerda. El quinto dijo que era una piedra afilada, palpó el colmillo. Ahora, Jesucristo nuestro Señor sí fue muy claro. Juan 6:33 dice, con esto termino, en el mundo tendrán aflicción. De aquí hasta que nos muramos van a haber problemas, pero confíen, ustedes pueden solos. No, los que han leído la Biblia protestan porque no dijo así. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Vamos con firmeza, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es el que nos saca de los problemas? Jesús. ¿Quién es el que cambia nuestro lamento y saca de ahí alegría? Jesús. No andes más como el elefante de Buda y no sigas más a gente sacando conceptos de cómo es Dios. Sigue la palabra de Dios, sigue a Jesucristo. Imagínate que yo primero leí sobre esas filosofías antes de ser cristiano. A mis 20 años llegué a los pies de Cristo en el 6º semestre de la primera carrera universitaria que estudié. Era un loco que iba con sandalias. Era un anacronismo porque nadie usaba sandalias, no era moda. Ahora mucha gente dice, yo soy loco, pero esa locura es de millones, todo el mundo lo hace. En aquel tiempo nadie iba con sandalias a la universidad. La moda eran botas texanas. Además yo estaba en una universidad privada. La gente, la mayoría con carros, su papi se lo regalaba. La moda era botas texanas, chaqueta de cuero. Y yo iba con los pantalones rotos, sandalia y una mochila de fique santanderiana de la tierra de mi mamá. No una gomela así que me valió 300,000 que la tejen los indios de no sé. No, una mochila que me valió como 5,000 pesos de fique. Así andaba. Y había leído del budismo, había leído el taoísmo, había leído de tanta cultura china e hindú, el tipitaka,
de los budistas, las escrituras védicas de los hindúes. Había leído todo eso. Llevé un grupo de Hare Krishna a la universidad porque estuve metido con los Hare Krishna. Fue una locura, sí. Eso hice en la universidad. Pero nada de esas palabras ni conceptos. Yo estaba así, tras de uno y del otro a ver qué me decían. Ninguno de esos hizo lo que hizo Jesús cuando yo me arrodillé y le dije: abandono la cocaína, abandono la marihuana, dejo el licor, la promiscuidad sexual, lo dejo todo. Si tú vienes a mi corazón y le das las respuestas que yo necesito. Y Él vino, y lo que no me hizo sentir, la droga, el licor, las mujeres, la rumba, nadie, Jesucristo me ha hecho sentir. Por eso Él está por encima de todo. Jesús es la única respuesta. Este filósofo, la revista Christianity Today dice que es el intelectual más prestigioso de todo Oriente en este momento. Vishal Mangalwadi se llama él. Escribió este librito hablando de la cultura occidental y de la cultura india y del cristianismo. Es este libro. Y de aquí extraje la reflexión del elefante de Buda. Voy a terminar con unas palabritas de Vishal Mangalwadi, de este libro suyo. Dice así: él se convirtió también en la universidad, Vishal Mangalwadi, se convirtió al cristianismo. Él del budismo sabe como muy pocas personas en el mundo. Es un catedrático, como te digo, es uno de los mejores eruditos en este momento del mundo. Dice así: ¿y si en el elefante había un sexto hombre y ese hombre es Jesús? Escucha la reflexión tan interesante. ¿Y si alrededor del elefante había un sexto hombre y ese hombre es Jesús? Y podía ver. Y él podía decirle al primer ciego: Señor, usted está sosteniendo la pata de un elefante. Pero si se pone de pie y se mueve 1 metro, palpará la parte de la pared que en realidad es el cuerpo del elefante. Y si se va hacia atrás y toca su cola, entenderá que no es ninguna cuerda. Un ciego podría probar, verificar o refutar muchas de las afirmaciones de la sexta persona. Pero si se le dice que el colmillo es blanco, debe aceptarlo por fe. ¿Ellos podían ver? Entonces, si el sexto hombre le dice ese colmillo es blanco, tiene que aceptarlo por fe. Habiendo nacido ciego, no podría comprender la blancura, ni mucho menos verificarla. ¿Qué es blanco? ¿Qué es blanco? No lo comprende. Tendría que aceptarlo por fe. ¿Sería ciega entonces esa fe? No. Si probamos las otras afirmaciones del sexto hombre respecto al elefante y hallamos todas como ciertas, entonces este sexto hombre es el único digno de confianza. Súper. Si Jesús volvió de la muerte, si Jesús levantó los muertos, y no lo dice solamente, no, es que eso es un cuento de la Biblia. Estúdialo en Plinio, que era un romano historiador. Estúdialo en Josefo, que era un judío que no creyó en el cristianismo. Por favor, Cristo es verdad. Y si Él hizo todo eso, pero no entendemos cómo hará lo demás, ¿cómo es que me hará florecer? Tal vez no lo entiendas. ¿Cómo es que hará un milagro en mi vida? Yo tampoco lo creía. Yo andaba en bicicleta y yo jamás pensé que una mujer tan hermosa como mi esposa se enamorara perdidamente de mí. Yo dije, ¿quién se podrá enamorar de mí? Yo jamás pensé ser un predicador y tocar cientos y miles de vidas. Yo jamás pensé eso. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero sí te aseguro que Él es digno de confianza.
Yo quiero animarles a toda la iglesia a que prueben un compromiso de todo un año y toda una vida con el Señor.